Dios les bendiga mucho, hermanos. Muy buenas tardes tengan ustedes. Sean bienvenidos a una enseñanza más de nuestro grupo varonil. Para esto les invito a que se pongan de pie, por favor. Vamos a hacer una oración y a pedir a Dios su dirección para todo el desenlace de esta enseñanza. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, ante ti nos acercamos, Señor, a través de los méritos de nuestro Señor Dios Todopoderoso Jesucristo, en el cual sabemos que tú tienes todo contentamiento, Señor. Gracias, Dios del cielo, porque nos das este privilegio de seguir aprendiendo más y más de tu palabra. Te suplico, Señor, que bendigas nuestra vida. Danos la ayuda que necesitamos. Danos, Señor, el entendimiento que necesitamos. Y así bendice, Señor, la vida de cada uno de los que han de estar mirando esta enseñanza. Te ruego, Dios, tomes mi vida en tus manos y así te manifiestes, Señor, bendiciendo nuestra vida en cada momento durante toda esta actividad de enseñanza de varones. Señor mío, nos abandonamos en tus manos con tal confianza y esperanza que tú así lo harás y aún más por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, poderoso. Aleluya. Amén. Ocupen su lugar con la ayuda bendita del Señor Jesucristo. Seguimos con esta serie de enseñanzas que nos hablan precisamente cualidades que debe tener el hombre de Dios. Y en este mes de enero estamos considerando justicia. Es decir, que nosotros como hombres de Dios debemos buscar el tener como cualidad la justicia. Tenemos un texto que nos ocupa, el cual vamos a repasar, y este se encuentra en Romanos 5:21. Vamos a repasarlo 3 veces y dice de la siguiente manera: para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo Señor nuestro. Esto dice Romanos 5:21, una vez más, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo Señor nuestro. Romanos 5:21, una última vez, por favor. Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Con la ayuda del Señor vamos a considerar en este momento el tema de nuestra enseñanza, que es la justicia es un don gratuito. La justicia es un don gratuito. Bendito y alabado es el Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos, que si nosotros hablamos de un juicio legal, el que tiene el mayor poder adquisitivo es el que gana. Esto tristemente porque en realidad no hay justicia. Las autoridades se venden al mejor postor. Pero si nosotros hablamos de la justicia divina no requiere de ninguna paga humana, pues es un don gratuito. Y precisamente nosotros debemos considerar que como don gratuito, todo hombre lo puede alcanzar. Al hablar de la justicia, debemos nosotros considerar que aparece en diversas ocasiones y con frecuencia en las Sagradas Escrituras. Esto es porque uno de los atributos exclusivos de nuestro Dios es que es justo. Bendito sea Dios. Él es justo, bendito es Cristo el Señor, y como tal, Él sanciona la conducta inmoral y pecaminosa del hombre de una manera justa. Nosotros debemos aprender y podemos aprender a través de la Sagrada Biblia cómo la justicia de Dios es un regalo para la salvación, puesto que podemos recordar las palabras de aquel malhechor que mencionaba al otro malhechor en el Calvario. Recordemos aquellos 2 malhechores que estaban a los lados de nuestro Señor Jesucristo, ahí colgados en la cruz.
Y fíjense que dice la Biblia que le injuriaban al Señor Jesucristo, pero de pronto uno de ellos le hablaba al otro y entonces le decía las siguientes palabras. Le mencionaba y le decía: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Es decir, él estaba aceptando que si él estaba colgado en una cruz como malhechor, es porque sus hechos así lo estaban determinando. Su manera de conducirse, su manera de ser no era correcta y como tal, pues merecía esa paga, porque la palabra del Señor menciona y dice: la paga del pecado es muerte. Si nosotros analizamos esto, entonces nos damos cuenta que cada uno de nosotros estábamos en la misma condición. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero bendito sea Cristo, que dice la palabra que el Padre nos ha vivificado juntamente con Cristo el Señor. Bendito sea Dios, porque Él nos ha dado esa buena dádiva, y esa buena dádiva es la vida eterna. Bendito es Cristo el Señor. Entonces debemos de considerar que la justicia es un don gratuito que precisamente se manifiesta en nuestro Señor Jesucristo. Quiero que leamos Romanos 5, 14 al 19 con la ayuda del Señor. Le invito a que tome la palabra de Dios en sus manos y vamos a leer la Biblia en Romanos 5, 14 al 19. Dice de la siguiente manera: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte, por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de gracia y del don de la justicia. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bendito es el Señor para siempre. Entonces nos menciona que la justicia es un don gratuito a nuestra vida, es un regalo gratuito de Dios para nosotros, manifestado en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo le hablaba a los cristianos que se encontraban en Roma y les presentaba el contraste entre Adán y entre nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros analizamos, los actos de Adán fueron la rebelión y el delito. Y sus consecuencias para toda la humanidad, sin lugar a dudas, son la condenación y la muerte. A consecuencia de ese pecado, a consecuencia de esa falta que cometió Adán, entonces para cada uno de los seres humanos surge la condenación, surge la muerte, y nos damos cuenta cómo la maldad se ha ido multiplicando más y más. Y esto nos lleva a entender que el mismo ser humano, por su fuerza y propia capacidad, no puede alcanzar la justificación. ¿Cuánta gente vive desesperada, vive angustiada, queriendo cambiar por sus propias fuerzas, por su propia capacidad, y dicen: es que yo quiero, pero no puedo? Quiero dejar este pecado, pero no puedo. Quiero dejar las drogas, pero no puedo. Quiero dejar el adulterio, pero no puedo. Quiero dejar la fornicación, pero no puedo. Quiero dejar el alcohol, pero no puedo. Quiero dejar el tabaco, pero no puedo. Quiero dejar la pornografía, pero no puedo. Y cuántas cosas más. Y el ser humano, por su propia cuenta,
no puede alcanzar la justificación delante de Dios. No lo puede alcanzar, pues su naturaleza es pecaminosa y rebelde. Siempre la naturaleza del hombre es hacer lo malo, es ir en contra de los designios de Dios. Aún desde el principio se miró. Dios le dijo al primer hombre: de todo árbol del huerto podéis comer, pero no podéis comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. No puedes comer de ese árbol. Y entonces, ¿cuál fue el árbol que participó el ser humano? Del prohibido. Y hoy en día sigue lo mismo. La palabra de Dios menciona: no hurtarás. Y cuánta gente amadora de lo ajeno vive en la sociedad. La palabra de Dios dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y cuántas personas en matrimonio andan por las calles, justificándose a sí mismos, diciendo: es que no pasa nada, mientras nadie se dé cuenta, o tristemente justificando y diciendo: es que ya no hay amor y yo tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a amar y a que me amen. Pero se trata de justificar a sí mismo, pero nunca va a alcanzar la justificación delante de Dios. ¿Por qué? Porque esto se alcanza solamente por nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios menciona y dice: justificados pues por la fe. Dice la palabra, dice: justificados pues por la fe. Dice la palabra de Dios: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros, al ser justificados por nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que esto es una oportunidad de salvación. Cuando el ser humano, hermanos, viene a esta justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, reconoce que solamente Cristo Jesús, a través de su sacrificio, lo puede presentar como justo ante el Padre. Entonces esta es una oportunidad de salvación para la persona. Bendito es Cristo, nuestro Señor poderoso. El apóstol San Pablo presenta este contraste: pues Jesucristo nos ha dado justificación y vida eterna. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Es decir, mientras Adán en su pecado, en su rebelión, en su delito, vino a dar condenación y muerte, Cristo Jesús ha venido a dar justificación y vida. Bendito es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Gloria a su nombre, porque solamente Él, hermanos, puede justificar, solamente Él puede cambiar al ser humano, solamente Él puede operar el milagro de la conversión en el ser humano. Bendito es Jesús, nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y todo esto fue a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Y uno de esos ejemplos lo mencionamos: aquel malhechor que estaba colgado en aquel madero esperando ya una condenación, estaba viviendo la condenación en su cuerpo, en su vida, como consecuencia de su maldad, de su pecado, pero él sabía que esperaba otra condenación peor. Por eso se le presentó la oportunidad más grande de todas: estar al lado, en los últimos momentos de su vida, estar al lado del justificador eterno, que es Jesús de Nazaret. Cristo Jesús, cuando escuchó el arrepentimiento de aquel hombre y el hambre de ser justificado, cuando le dijo: acuérdate de mí cuando viniereis en tu reino, el Señor Jesucristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea Cristo, porque ahora usted y yo ya no pagamos ese castigo condenatorio por nuestros malos actos. ¿Cuántos errores, hermanos, hemos cometido en el ayer? ¿Cuántos errores, cuántas faltas
cuántas situaciones difíciles y dolorosas, y que sin lugar a dudas podemos mencionar que nuestros problemas ya nos estaban rebasando. Es decir, ya hasta incluso nos estábamos ahogando en nuestros delitos y pecados, pero bendito sea Dios que de ahí brilló la luz de Cristo y vino a nosotros para darnos salud, vino a nosotros para darnos vida eterna. Bendito es Cristo el Señor. Ahora tenemos esta precisión, que por nuestro Señor Jesucristo podemos alcanzar la justificación y la vida eterna, es decir, presentarnos ante el Padre con toda confianza, porque ahora nuestra vida ha sido lavada, ha sido comprada, ha sido santificada, ha sido limpiada en la sangre gloriosa de Cristo Jesús, y como resultado podemos tener y tenemos la vida eterna. Bendito es el Señor. Por eso es que si alguno de nuestros hermanos, si alguno de los caballeros que están mirando esa transmisión todavía está en medio de ese problema, en medio de esa angustia, donde dice: yo quiero cambiar y no puedo, yo quiero dejar de ser así, no puedo. Hoy tienes que darle la oportunidad a Jesucristo para que Él venga a tu vida y Él te cambie, Él sane tus heridas y Él te lave con la sangre de Cristo y te presente ante el Padre como uno más de los lavados con la sangre de Jesús de Nazaret. Bendito es el Señor. Pero para que nosotros podamos alcanzar también esta justicia, menciona la lección que esto se alcanza por la fe en Él. Bendito es Cristo, nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Solamente, hermanos, por la fe en Él, nuestra vida puede ser moldeada. Gloria al Señor. Nuestra vida puede ser purificada. Nuestra vida puede ser santificada por medio de la fe en Él. Bendito es Cristo el Señor. Fíjense lo que dice Romanos 9:30 al 33, con la ayuda de Cristo Jesús nuestro Señor, Dios poderoso. Dice: pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguía no por la fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Fíjense, hermanos, que la enseñanza menciona al pueblo de Israel. ¿Qué podemos nosotros aprender del pueblo de Israel? Bueno, ellos tenían un propósito. El propósito de ellos era honrar a Dios, pero tristemente muchos se dedicaron más a la observancia y al cumplimiento de la ley que a Dios mismo. Muchos de ellos sacaron a Dios de su noticia. Dice la palabra que el Señor Jesucristo les decía: a este pueblo solo de labios me honra, mas su corazón lejos de mí está. Es decir, el pueblo, hermanos, solamente alababa a Dios de labios, solamente alababa a Dios por los actos que hacía, pero no con un corazón sincero. Por eso es que Cristo, el Señor Jesucristo, dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, no solo en actos, sino verdaderamente en espíritu. Bendito sea el Señor. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, que esto es no por obras. Esto se alcanza por la fe en Dios, no por obras, hermanos. No por obras. Nosotros debemos de considerar que ellos olvidaron esa observancia y el cumplimiento de la ley y a Dios mismo. Olvidaron que el Señor por medio de Jeremías había dicho: mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero
dice Jehová. El pueblo, hermano, se concentró más en las obras que en Dios mismo. El pueblo se olvidó de conocer a Dios. El pueblo se olvidó de la justicia. El pueblo se olvidó del buen juicio y se concentró en las obras. Y actualmente muchas personas piensan que la justificación la alcanzan por sus obras buenas, es decir, por actos de caridad. Muchos de ellos dicen, es que yo he ayudado a tanta gente, es que yo no le hago mal a nadie, yo de mi trabajo al hogar y del hogar al trabajo, yo no le falto al respeto a mis padres, no le falto al respeto a mi esposa, a mis hijos, yo vivo de una manera muy buena. Cuando mi esposa me pide algo, yo se lo compro con todo mi corazón. Cuando mis hijos necesitan algo, yo se los compro. Es más, a mis padres día a día les doy dinero cuando cobro el cheque. Y piensan que por eso ya están alcanzando una justicia. Piensan que por eso ya están alcanzando el favor de Dios. Piensan que por dejar una buena propina, que por darle una buena cantidad de dinero quizás al joven que limpia el parabrisas en un crucero, piensa que por eso ya, piensa que por darle una buena cantidad de dinero a una persona necesitada debajo de un puente quizás, piensa que con eso ya. Y realmente de esa manera no se alcanza. Y con eso no estoy diciendo que es mala la obra buena, no, porque somos llamados al amor fraternal y a las buenas obras, pero debemos entender que no por las obras alcanzamos la justificación, dice la palabra, no por obras para que nadie se gloríe. También no solamente por acudir al templo, mucha gente está incurriendo en ese error del pueblo de Israel. Piensa que por acudir al templo, piensa que ya con eso tiene ganado todo. Y muchos tristemente dentro del templo son unos, pero cuando llegan a su hogar son otros totalmente diferentes. Cuando están en el trabajo son otros totalmente diferentes. Cuando están con sus amigos son otros totalmente diferentes. Pero cuando están en el templo sí están diciendo amén, si están diciendo gloria a Dios, están leyendo la palabra del Señor, quizás hasta comparten la palabra de Dios con las personas que llegan por primera vez al culto, pero tristemente cuando salen del templo, vuelven a su misma rutina de pecado, vuelven a su misma actitud de desobediencia, de maldad delante del Señor. Nosotros debemos entender que no solamente por acudir al templo, o más bien no por acudir al templo, se alcanza tal justificación. No solamente por las obras o por los actos o por el templo, no por ello, no por eso. También debemos de considerar que esto es solamente por la fe en Jesús. Solamente por estar creyendo en Cristo alcanzamos nosotros tal justificación. Por eso es que dice la palabra del Señor, justificaos por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo nos menciona esto. Dice la palabra del Señor hablando de Abraham, dice y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Con esto no estoy diciendo que la persona debe olvidarse de obedecer a Dios, porque si nosotros como hijos de Dios que hemos creído en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si vamos al templo, no es con el fin de querer alcanzar un favor de Dios o querer ocuparlo como un chantaje al Señor, como decirle, Señor, si tú me das esto, te prometo que voy a ir a tu casa. Si tú me das esto otro, te prometo que voy a ofrendar mucho. Si tú me das esto, te prometo que voy a cumplir en eso. No es verlo como un chantaje, sino es verlo como un acto de gratitud, es verlo como un acto de obediencia al Señor, como un acto de adoración
salvación a Cristo Jesús. Si vas a hacer obras buenas, hazlas no con el fin de querer impresionar a Dios, sino hazlas con el fin de obedecer al Señor. Si vas a hacer obras de caridad, hazlas con el fin de mostrar que en ti está Cristo Jesús, que dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Si vas a ir al culto, hazlo con el sencillo acto de que dice la palabra: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Debemos considerar esto, hermanos, con la ayuda del Señor, y debemos preguntarnos en este punto de la enseñanza: ¿cuánto nos ha costado la salvación? ¿Qué es lo que tuvimos que hacer para alcanzar la salvación? Prácticamente nada nos ha costado. Lo único que hemos hecho es creer en Cristo Jesús, pero de ahí en fuera nada nos ha costado, ningún monto monetario. Y si nos damos cuenta, podríamos preguntar: ¿somos dignos de recibir tal dádiva? De ninguna manera. No somos dignos, hermanos. No somos dignos. Nuestros actos merecían el pecado. Nuestros actos merecían la muerte, porque nuestros actos eran pecaminosos, porque la paga del pecado es la muerte. Nosotros merecíamos la condenación, pero a través de Jesucristo, a través del amor grande de nuestro Dios, porque dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy te invito que si tú no has creído en Cristo, tú no lo has querido aceptar, tú has preguntándote y has dicho: pero ¿cómo Dios me perdonará de esto? ¿Pero cómo Dios me va a poder perdonar de esto otro? Debes creer en Cristo, que su sacrificio en la cruz del Calvario es más que suficiente para perdonar tus pecados, porque dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y la sangre de Jesucristo nos limpie de toda maldad. Bendito sea Dios. No debes de desviarte y pensar que por portarte bien, que por hacer muchas cosas, ya con eso ya lo tienes todo ganado. No, debes creer en Cristo, debes aceptarlo en tu corazón y debes de hacer un compromiso con Dios, de seguirle, de buscarle y amarle por encima de todas las cosas. Hoy te invito, con la ayuda gloriosa de Cristo Jesús, que te pongas de pie. Y vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por esta enseñanza. Y vamos a pedir a Dios que Dios nos ayude a cuidar lo que Él nos ha dado. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, delante de ti estamos, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por esta oportunidad que tú nos has concedido de escuchar tu palabra. Gracias, Dios, porque a través de ella nos muestras cuál era nuestra condición, cuál era, Señor eterno, la paga que nosotros merecíamos. Señor maravilloso, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero gracias a ti, oh Padre, gracias a que enviaste a Cristo Jesús de Nazaret para morir por nosotros en la cruz del Calvario, es que ahora nosotros, al creer en Él y al tener la plena confianza de que Él es capaz de perdonar nuestros pecados, Señor, y al reconocer nuestra condición delante de Él, ahora, Señor, recibimos salvación, ahora recibimos justificación y vida eterna. Gracias, Señor poderoso. Te ruego por aquellas personas, Señor, que aún siguen luchando, que aún, Señor eterno, siguen pensando y doliéndose, diciendo quiero y no puedo cambiar. Señor, hoy ellos han aprendido que necesitan la ayuda de Cristo. Ayúdalos, por favor, Señor. Ellos necesitan depender de ti. Ellos necesitan, Señor, confiar en ti, creer en ti, Señor eterno. Ayúdalos. Algunos quizás, Señor, habían pensado que con sus obras buenas, Señor, habían pensado que con sus actos de caridad, con su asistencia al culto,
pero Padre eterno, hoy se han dado cuenta que esto de nada sirve si no tienen a Cristo en su vida. Señor, ayúdalos por favor, que ellos, Dios mío, puedan darse cuenta y puedan aceptar a Cristo Jesús en su corazón. Muchas gracias, Señor, te doy por esta enseñanza. Permite, Padre, que quede bien grabada en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por todo lo llevado a cabo por Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Ocupen su lugar, hermanos, con la ayuda gloriosa del Señor Jesucristo. La actividad del día de hoy, hermanos, es la siguiente. La voy a poner en pantalla y menciona y dice: resuelva la siguiente sopa de letras colocando las palabras encontradas en la columna correspondiente. Es decir, si ustedes observan ahí la sopa de letras, tiene algunas palabras, como por ejemplo condenación, y entonces esa palabra la tendrían que poner ahí en donde dice Adán. Pero si por ejemplo encuentran la palabra vida eterna, la tendrían que poner en donde dice Jesucristo. Entonces, con la ayuda del Señor, pueden realizar esa actividad ahí en su hogar con la ayuda de Dios. Y pues Dios les bendiga mucho, hermanos, que Dios los guarde y sigamos orando para que Dios nos siga bendiciendo cada día más y más con su bendita palabra. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Dios sea con ustedes